Bueno, Jorge, eres profesor de la Facultad de Economía. Bueno, ¿en qué consiste? Básicamente, vosotros en vuestra experiencia del día a día lo podéis saber, que queréis comprar productos, servicios, ir al cine, al teatro, comprar el periódico, y es más caro, ¿no? Básicamente, podríamos decir que la inflación es la subida del coste de la vida para la mayoría de las personas. ¿Por qué se produce? Depende de las situaciones, ¿no? Puede haber muchos casos, pero por explicarlo muy sencillo, pensemos en cómo una empresa cualquiera fija los precios. Tiene unos costes, que son los costes de la energía, las materias primas, un coste muy importante, que son los salarios que paga a sus trabajadores y trabajadoras, y a eso le añade un margen de beneficios. Y la inflación, los precios pueden subir, o bien porque suben los costes de la energía, como está pasando en los últimos meses, o bien porque subieran los costes salariales, o porque las empresas cargan márgenes de beneficios más altos, por ejemplo, porque hay mayor demanda, porque en mi restaurante están entrando más clientes. Y fijaos, pensad en una cosa importante, detrás de lo que esto, detrás de un proceso inflacionista siempre hay algún tipo de conflicto por repartir la renta. Si sube los salarios es porque las personas que trabajan quieren obtener una parte mayor de la renta que se está generando. Si suben los márgenes de beneficios es porque las empresas quieren obtener una parte mayor de la renta que están generando. Y cuando esto es incompatible, al final acaban subiendo los precios de forma continuada. Precisamente por esto un poco te planteaba, ¿no? este esquema. Yo creo que podríamos decir que hay tres causas que estarían detrás de la inflación que estamos ahora viviendo. La primera tiene que ver con lo que ocurrió cuando acabó la pandemia. Durante la pandemia muchos sectores redujeron la producción y además redujimos el consumo porque no podíamos salir de casa. Y una vez que se abren las restricciones, crece el consumo, queremos gastar más, pero a la vez hay cuellos de botella en determinados sectores, hay problemas con el transporte marítimo de mercancías, países del sudeste asiático que todavía están cerradas y esto genera cuellos de botella, como digo, en algunos sectores y empezaron a subir los precios. A esto se añade después la subida de los precios de la energía, que como sabéis, fundamentalmente a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, pues crecieron especialmente algunas materias primas. Esta sería la segunda causa. Y luego hay una tercera causa. Una vez que suben los precios de la energía, ¿cómo se traslada esto al resto de sectores? Y ahí el funcionamiento, el disfuncionamiento, el mal funcionamiento de los mercados energéticos, y especialmente electricidad, ha tenido mucho que ver. Y también estamos viendo que las empresas están trasladando estos costes a sus precios e incluso aumentando los márgenes de beneficios. España. Pues esto en parte, bueno, en primer lugar tenemos que pensar que el origen de la inflación tiene que ver con el aumento de los costes de energía y materias primas que estábamos importando. Esto directamente nos empobrece como país. Una parte de los recursos que estamos generando los tenemos que dedicar a pagar la factura de estas importaciones y por tanto nos empobrecemos. Pero claro, la segunda cuestión es dentro del país qué grupo social es el que asume este empobrecimiento. Las empresas energéticas, el resto de empresas, las personas trabajadoras, y este conflicto distributivo hasta ahora se está saldando con una pérdida de salarios en términos reales, que de poder adquisitivo de los hogares. Y esto lastra el consumo y este menor crecimiento del consumo poco a poco es lo que está provocando o que lo puede provocar que se crezca menos, por ejemplo, en este año 2023. Bueno, lo primero, lo que has apuntado en la pregunta implica parte de la respuesta, ¿no? O parte de la solución. Es decir, nosotros sí podemos producir energía renovable, podemos convertirnos en una potencia mundial en la producción de energía barata y que esto nos dé una oportunidad de reindustrializar el país trayendo industrias de valor añadido aquí porque tenemos energía limpia y barata, es decir, que no podemos producir combustibles fósiles y lo que está ocurriendo es una razón más para acelerar la transición energética. El pronóstico para lo que queda de año, pues como sabéis, la inflación, las medidas que se han adoptado han permitido reducir bastante la inflación. La previsión de consenso es que podemos estar en este año un 4% de inflación, estábamos en el 8,5% en el año pasado. Esto va a depender al final de que estas medidas sean eficaces y de lo que pase con el resto de factores, como por ejemplo con la energía, con los alimentos. Muy importante que seamos capaces de controlar el precio de los alimentos. Se están poniendo sobre la mesa
propuestas importantes, como por ejemplo lo que se acaba de aprobar en Francia, de una cesta de productos básicos que las empresas se comprometen a mantener los precios bajos. De esto va a depender al final lo que ocurra. Podemos esperar que la inflación va a ser más baja que la del año pasado, pero en nuestra mano también está, en la mano de las autoridades, el conseguir que esto se consiga y, por supuesto, incentivar, acelerar la transición energética para que no solo este año, sino que en adelante nuestra dependencia de la energía exterior pues disminuya y no tengamos más sustos como este. A mí me cuesta contestar esta pregunta precisamente porque yo sí conozco el tema de inflación y lo sigo con mucho detalle desde una perspectiva profesional, pero yo diría que sí que se está haciendo un esfuerzo importante por explicar bien lo que ocurre con la inflación y que en general la percepción que tiene la población en este tiempo que ha transcurrido ha mejorado respecto a las causas de la inflación, las consecuencias, las implicaciones que tienen los precios de la energía, el tope al gas, las medidas que se están aplicando. Yo diría que en general los medios de comunicación sí que están siendo, desde mi punto de vista, didácticos en explicar lo fundamental del problema que tenemos.